Me llamo Héctor Ramírez, tengo 52 años y llevo más de la mitad de mi vida detrás de un volante. Soy trailero de nacimiento, como mi padre y mi abuelo, y conozco las carreteras de México como la palma de mi mano. O al menos eso creía, hasta la noche en que descubrí que hay rutas que no aparecen en ningún mapa, caminos que parecen estar esperando a que uno cometa el error de cruzarlos. No soy hombre de fantasías. Las historias de aparecidos y carreteras embrujadas siempre las escuché como simple folclore, cuentos para mantener despiertos a los choferes en las paradas nocturnas. Pero desde aquella noche aprendí que hay algo más, algo que no se explica con mecánica ni con lógica. Era finales de septiembre, justo después de las fiestas patrias. Llevaba una carga de herramientas industriales desde Monterrey hasta Villahermosa. Salí temprano y todo el día había sido normal. Calor, tráfico, paradas rápidas para gasolina y café. Ya entrada la noche, decidí seguir avanzando unas horas más para ganarle tiempo al viaje. La autopista estaba tranquila. La radio transmitía un partido de fútbol y la voz de los comentaristas me hacía compañía. No había casi tráfico. De vez en cuando veía las luces de otro tráiler a lo lejos, pero pronto quedaba solo otra vez. Alrededor de la medianoche pasé por un tramo que no me era tan familiar. El GPS marcaba que debía seguir derecho, pero a la derecha vi una desviación, un camino angosto cubierto por árboles, con un letrero oxidado que apenas se leía: Ruta 107. No recordaba haber pasado por ahí antes. Frené un poco, dudando. Según el GPS, esa ruta no existía. La pantalla solo mostraba un espacio en blanco. Debe ser un atajo viejo, pensé, y en ese momento cometí el error que todavía me persigue. Giré el volante hacia la derecha. El camino era estrecho, con asfalto agrietado y lleno de hojas secas. A los lados, la maleza crecía alta, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. La luz de los faros apenas alcanzaba unos metros más allá. Después de un par de kilómetros, algo me llamó la atención: el silencio. No había grillos, ni el zumbido de insectos, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles. Solo el motor del tráiler y mi respiración. Encendí la radio, pero estaba muerta. Ni estática, ni música, nada. Seguí avanzando, un poco incómodo. El camino parecía alargarse más y más, sin cruces ni salidas. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos. Un coche detenido a un lado de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. Reducí la velocidad. Al acercarme, vi que era un sedán viejo, color verde oscuro. Había una mujer de pie junto a la puerta del conductor, vestida con un suéter gris y falda larga. Levantó la mano, pidiendo ayuda. Bajé la ventana. ¿Todo bien, señora?, pregunté. Ella me miró. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. Se me descompuso el carro, dijo con voz baja. Mi hijo está adentro, está asustado. ¿Podría llevarnos al próximo pueblo? Miré hacia el coche, pero no vi a nadie en el asiento trasero, solo un asiento vacío y oscuro. Claro, suba, respondí, intentando no sonar nervioso. Ella sonrió, pero fue una sonrisa extraña, como forzada. Subió a la cabina y cerró la puerta con suavidad. El olor a tierra húmeda llenó el espacio. ¿Hace mucho que está aquí?, pregunté, intentando hacer conversación. No lo sé, respondió. Aquí el tiempo es distinto. No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntar más, miré por el retrovisor y ahí estaba, un niño sentado en el asiento trasero del sedán que habíamos dejado atrás, observándome. No parpadeaba. Giré la cabeza hacia atrás para verlo mejor, pero ya no estaba. El sedán también había desaparecido. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Volví la vista al frente. La mujer sonreía, mirando la carretera como si no hubiera pasado nada. Seguimos en silencio por varios minutos, hasta que noté que el camino parecía repetirse. Las mismas curvas, los mismos árboles, las mismas grietas en el asfalto.
Fue entonces cuando ella habló. Esta es la ruta de los olvidados. Aquí nadie llega por casualidad. Tragué saliva. ¿Y cómo se sale de aquí? Ella me miró, con los ojos ahora completamente negros. No todos salen. El motor del tráiler empezó a fallar. Las luces parpadearon. Afuera, la oscuridad se volvió más espesa y en los márgenes del camino empezaron a aparecer figuras. Las figuras en los márgenes parecían quietas al principio. Eran como sombras humanas, difusas por la oscuridad y la distancia. Algunas parecían sentadas, otras de pie y otras agachadas, como si observaran algo en el suelo. No los mires, dijo la mujer, sin apartar la vista del camino. ¿Quiénes son?, pregunté, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Los que nunca salieron, respondió, con un tono tan plano que sentí un nudo en el estómago. Apreté el volante, intentando mantener el control. El motor rugía con dificultad, como si algo invisible lo estuviera frenando. Miré el tablero. El indicador de gasolina bajaba más rápido de lo normal, demasiado rápido. En ese momento, vi por el espejo lateral que una de las figuras, una muy alta y delgada, comenzó a caminar hacia el tráiler. Sus pasos eran lentos, pero no sonaban. Al pasar bajo la luz de los faros traseros, vi que su piel estaba grisácea y cuarteada, como si hubiera estado enterrado por años. «Acelera», dijo la mujer, ahora con un tono más urgente. Obedecí, pisando el acelerador a fondo. El tráiler respondió con un rugido, pero sentí como si el aire mismo se volviera espeso, dificultando el avance. Las sombras a los lados del camino se movían más, acercándose poco a poco. «No entiendo qué está pasando», dije sin dejar de mirar al frente. «Esta carretera conecta lugares que no deberías conocer», contestó ella, «y cada vez que alguien la encuentra, debe dejar algo atrás». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quiere decir con dejar algo?». Ella giró la cabeza hacia mí y por primera vez vi claramente su rostro. Sus ojos ya no eran negros, sino que en ellos se reflejaban cientos de rostros distintos, hombres, mujeres y niños, todos gritando en silencio. Algunos dejan el alma, otros la vida entera. Sentí un golpe en el techo de la cabina, otro más, y luego varios seguidos, como si algo o muchos estuvieran trepando encima del tráiler. Miré por el parabrisas y vi manos, decenas de manos pálidas y sucias, presionando contra el vidrio desde fuera, aunque estábamos a toda velocidad. «¡Dios santo!», grité y traté de sacudir el volante. «No luches», dijo ella, «solo sigue adelante». Pero mi instinto me gritaba lo contrario. Giré bruscamente, intentando sacudir a las cosas que se aferraban al tráiler. Escuché golpes secos cayendo al asfalto, pero las figuras a los lados seguían multiplicándose. La mujer, entonces, comenzó a tararear una melodía extraña, como una canción de cuna antigua. Poco a poco, las sombras se detuvieron, el motor dejó de forzarse y el tablero volvió a la normalidad, salvo por un detalle. El reloj digital marcaba las 11:47, la misma hora en la que había tomado el desvío. «¿Qué demonios eres?», pregunté, mirándola de reojo. Ella sonrió. «No soy tu problema esta noche». Dicho eso, señaló hacia adelante. La niebla se despejó lo suficiente para mostrarme un puente viejo, de madera y metal oxidado, que cruzaba sobre un río negro como la tinta. En la entrada, un letrero colgaba torcido: «Fin de la ruta. Si cruzas, sales», dijo. «Pero al otro lado, algo te estará esperando». Apreté el volante con fuerza, sintiendo el sudor frío en la nuca. No había vuelta atrás. Al pisar el puente, las tablas crujieron y el eco del motor retumbó en la oscuridad. La mujer cerró los ojos y siguió tarareando su canción. Miré por el espejo una vez más y lo vi. Ramiro, mi viejo amigo, que había muerto en un accidente de carretera hace más de 10 años,
Estaba parado en medio del camino mirándome, con la misma chamarra que llevaba el día en que lo velamos. No mires atrás, susurró la mujer. Seguí conduciendo. El puente parecía interminable. El sonido del agua bajo nosotros era profundo, como un rugido grave. A mitad del cruce, las luces del tráiler parpadearon y por un instante el mundo entero se volvió negro. Cuando la luz volvió, estaba del otro lado. La carretera normal se extendía frente a mí, iluminada por faros lejanos y el brillo tenue de un pueblo a lo lejos. Me giré hacia el asiento del copiloto, pero estaba vacío. La mujer había desaparecido. Solo quedaba un olor a tierra húmeda y un mechón de cabello largo, enredado en el cinturón de seguridad. Cuando finalmente llegué al pueblo, el reloj del tablero marcaba las 4:15 de la madrugada. No podía dejar de pensar en lo que había visto. El puente, las figuras, el rostro de Ramiro. Todo tenía un aire tan real que, si me hubieran dicho que lo soñé, me habría reído en la cara. Me estacioné frente a una fonda que ya estaba encendiendo sus luces. El olor a café recién hecho y pan dulce me golpeó de lleno y por un momento me sentí en un lugar seguro. Dentro, una mujer de cabello canoso y ojos claros me sirvió sin preguntar. Hace mucho que no veo un tráiler entrar por la ruta vieja, dijo, como quien lanza un anzuelo, a ver si el otro muerde. Levanté la vista, sorprendido. ¿La ruta vieja? ¿La que pasa por un puente de madera? Ella frunció el ceño. No existe ningún puente de madera por aquí. Sentí un escalofrío en la nuca. Yo lo crucé hace menos de una hora. La mujer dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Muchos creen que lo cruzan, pero esa carretera, hijo, está cerrada desde hace más de 40 años. Y quienes dicen salir, en realidad nunca lo hacen. Me contó que, décadas atrás, ese camino conectaba varias comunidades agrícolas con la autopista principal. Una noche, una tormenta destruyó el puente y varios vehículos cayeron al río. Hubo tantas muertes que el lugar fue clausurado, pero desde entonces, algunos camioneros y viajeros aseguraban haber tomado sin querer la ruta para luego desaparecer. ¿Y los que regresan?, pregunté, casi sin querer. Ella bajó la voz. Nunca regresan completos. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. De pronto, escuché la campanilla de la puerta. Un hombre alto, con sombrero y chaqueta de cuero, entró y se sentó en la mesa junto a la mía. Llevaba las manos temblorosas y los ojos rojos de no dormir. «Tú también la viste, ¿verdad?», me preguntó, directo. «¿A quién?». «A la mujer. Siempre se sube a tu vehículo antes de llegar al puente». No supe qué decir. Él continuó. «En mi caso, me pidió que la llevara a casa, y cuando crucé el puente, ya no estaba. Igual que tú». Lo miré fijamente. «¿Qué te pasó después?». «Nada, al principio. Luego, empecé a soñar con ella. Me hablaba, me pedía que volviera. Una noche, desperté y la vi sentada a los pies de mi cama. Me recorrió un frío imposible. Terminamos el café en silencio. Cuando salí de la fonda, el sol comenzaba a pintar de naranja las calles. Pensé en seguir mi camino, pero algo me hizo voltear hacia la carretera. Ahí estaba el cruce, solo que esta vez no había letrero oxidado ni entrada visible. Subí al tráiler y arranqué, decidido a no volver a esa maldita ruta. Pero a medida que avanzaba por la carretera principal, empecé a notar algo inquietante. Los mismos árboles torcidos, la misma neblina, la misma curva cerrada. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. Miré el reloj del tablero, marcaba las 11:47. Otra vez, frené en seco. El camino delante de mí estaba vacío, pero reconocí la sombra de un puente a lo lejos, y justo en el asiento del copiloto, sin que yo la hubiera visto subir, estaba ella, la mujer. Sonreía. «Te dije que no hay salida». El rugido del agua bajo el puente volvió a llenar mis oídos y entendí, con un terror absoluto, que nunca había dejado la ruta de los olvidados.
Cuando la vi sentada en el asiento del copiloto, no grité. El miedo que llevaba acumulado me había congelado hasta los huesos. La mujer tenía el rostro más claro que antes. Su piel era tan blanca que parecía traslúcida, sus labios secos y agrietados. Vestía un vestido antiguo, de encaje amarillento como de otra época. No hay salida, Héctor, repitió, mirándome con ojos vidriosos. ¿Qué quieres de mí? Logré balbucear. No se trata de lo que yo quiera, es lo que quiere la carretera. La miré de reojo mientras mantenía las manos firmes en el volante. La neblina volvió a cubrirlo todo y el puente apareció delante, como si hubiera estado esperándonos. Yo no debería estar aquí, dije casi en un susurro. Nadie debería, pero todos terminan volviendo. Al pasar sobre las tablas húmedas del puente, escuché crujidos y un lamento ahogado, como si las propias maderas lloraran. Bajé la vista y creí ver, a través de los huecos, cuerpos flotando bajo el agua oscura. No sé cuánto tiempo conduje después. La neblina era infinita. De repente, me encontré otra vez frente al mismo letrero oxidado de antes. Ruta de los Olvidados. Solo que esta vez estaba limpio, recién pintado, como si acabaran de colocarlo. La mujer desapareció de pronto sin hacer ruido. Miré a mi alrededor. El asiento estaba vacío, pero el cinturón de seguridad seguía abrochado. Me detuve, bajé del tráiler y caminé unos metros por el arcén. Entonces lo vi. Un grupo de personas de pie, inmóviles, a lo lejos, mirando hacia mí. Vestían ropas de distintas épocas, desde sombreros de ala ancha hasta camisas modernas. Entre ellos estaba Ramiro. «¡Ramiro!», grité. No respondió, solo alzó una mano como despidiéndose, y todos se giraron al unísono para caminar hacia la niebla. Volví al camión, pero en la puerta del lado del conductor encontré algo que no estaba antes. Una huella de mano pequeña, como de niño, marcada en barro fresco. No pude continuar el viaje. Esa noche dormí en un motel de carretera, aunque dormir no es la palabra. Entre sueños, escuchaba el sonido del puente, crujidos, agua golpeando madera y voces lejanas. A la mañana siguiente, decidí ir a la biblioteca municipal del pueblo más cercano. Necesitaba respuestas. Entre periódicos viejos y recortes amarillentos, encontré la noticia: tragedia en la ruta San Pedro. Colapsa puente de madera, 23 muertos. La foto era en blanco y negro, y aunque estaba borrosa, juraría que reconocía a la mujer de encaje, mucho más joven, de pie junto a un grupo de rescatistas. El artículo mencionaba que el accidente ocurrió el 11 de noviembre de 1978, cuando un autobús escolar y varios autos cayeron al río tras el derrumbe del puente. Nunca encontraron todos los cuerpos. Lo más inquietante fue leer el último párrafo. Desde entonces, se han reportado apariciones en la zona y desapariciones de viajeros. Las autoridades recomiendan no utilizar la ruta en horas nocturnas. Cerré el libro con las manos sudando. Al salir de la biblioteca, un hombre mayor me esperaba en la puerta. «Tú fuiste al puente, ¿verdad?», dijo sin rodeos. «¿Cómo lo sabe?». «Porque tienes la mirada de los que regresan». Me contó que él también había visto la ruta. Hacía más de 20 años, que había escapado, pero su hermano no, y que desde entonces, cada vez que pasaba cerca, escuchaba la voz de su hermano llamándolo. «Tarde o temprano», dijo mirándome con tristeza, «la carretera cobra lo que es suyo». Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje en mi celular de un número desconocido. Solo decía: 11:47, el puente espera. Desde entonces, no importa dónde esté, a esa hora exacta, siempre escucho en algún rincón el crujir de madera y el rumor del agua. Y sé que un día, cuando menos lo espere, la ruta de los olvidados volverá por mí. Han pasado 6 años desde aquella noche. Dejé de manejar tráileres, vendí el Kenworth y me mudé con mi familia a otra ciudad. Durante un tiempo, creí que había dejado atrás la ruta de los olvidados.
pero uno nunca deja atrás un lugar que no existe en los mapas. La primera señal fue un sueño recurrente. Yo conducía por una carretera vacía. La neblina me rodeaba y a lo lejos escuchaba el llanto de un niño. Siempre despertaba a las 11:47 de la noche, empapado en sudor. Luego comenzaron las coincidencias, recibos con esa hora impresa, llamadas perdidas de números que terminaban en 1147, incluso mi reloj de pulsera deteniéndose en ese minuto exacto. Al principio intenté ignorarlo, pero entonces, hace 3 semanas, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una foto, yo sentado en la cabina del tráiler, con la mujer de encaje en el asiento del copiloto. Lo más perturbador era que la imagen estaba fechada el próximo 11 de noviembre. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina con una botella de mezcal y traté de convencerme de que era una broma macabra, pero en el fondo lo sabía. La carretera me estaba llamando de nuevo. La madrugada del 11 salí sin decir nada a mi esposa. Tomé el Chevy viejo, el mismo con el que alguna vez intenté volver a buscar a Ramiro. Llevé una linterna, sal bendita y el amuleto roto que aún guardaba en un cajón. La autopista estaba vacía. El asfalto brillaba bajo la luz de la luna y el aire era tan frío que dolía respirarlo. No llevaba ni media hora de camino cuando la vi, la entrada. Esta vez, el letrero no estaba oxidado, tenía pintura fresca y decía, en letras negras perfectas: «Bienvenido de nuevo, Héctor». Tragué saliva y giré el volante. La niebla cayó de inmediato, espesa como antes, tragándose todo sonido. Conduje despacio, reconociendo cada curva, y entonces lo escuché, el crujir del puente. Cuando me detuve, ya estaba ahí. La mujer sonreía con los labios secos, pero sus ojos ahora eran negros como pozos. «Tardaste», dijo. «No voy a quedarme. Eso no lo decides tú». Subió al coche sin abrir la puerta. Simplemente apareció en el asiento. A su lado, en el espejo retrovisor, vi algo que me heló. Ramiro sentado atrás, mirándome con tristeza. «Es hora, Héctor», dijo. «Nadie escapa para siempre». No recuerdo cuánto duró el cruce. Solo sé que, al otro lado del puente, el camino no era el mismo de antes. Casas viejas, autos oxidados cubiertos de maleza, faroles encendidos con luz amarilla que parpadeaba, y gente, mucha gente, caminando lento, sin mirarme, con rostros vacíos. Conduje por calles estrechas hasta llegar a una plaza central. Allí, un campanario marcaba las 11:47. Todos los que caminaban se detuvieron al mismo tiempo y giraron la cabeza hacia mí. La mujer de encaje se inclinó hacia adelante. «Ahora eres parte de nosotros». Quise retroceder, pero el motor no respondía. Entonces lo entendí. El verdadero puente no estaba hecho de madera y agua. Era el tiempo, y yo ya lo había cruzado. Si alguien está escuchando esto, si algún día encuentran mi Chevy estacionado en una carretera cubierta de niebla, no intenten buscarme, porque la ruta de los olvidados no deja ir a nadie, solo espera. Y a ti, que ahora conoces esta historia, te aconsejo algo. Si alguna noche ves un desvío que no recuerdas, un puente que no debería estar ahí, no tomes el camino, porque a las 11:47 ellos estarán esperando.